3, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Gloria a Dios. La bendición a su palabra. Es un mensaje caliente, hermanos, el de hoy. Pero esta es la palabra de Dios. Amén. Quiero predicar un mensaje que titulé La lengua, el timón del hombre. El timón del hombre. Padre, bendice la palabra. Aplícala a nuestra necesidad, Señor. No quiero que sean mis pensamientos. No quiero que sean, Padre, lo que pueda venir a la mente del hombre. Señor, que sea lo que el texto de la palabra de Dios dice. Ayúdanos a ser fiel al texto. Amén. Porque, Padre, lo que tú honras, la palabra de Dios. Yo te ruego, Señor, que tu palabra, Padre, sea expuesta, que tu Espíritu Santo, Padre, la tome para aplicarla a nuestra necesidad más íntima y personal. Si hemos pecado, Padre, con la lengua, perdónanos. Ayúdanos, Padre, a crecer en madurez espiritual a fin de aprender a controlarla. Yo te pido, Padre, que te glorifiques. Mira a aquellas personas que nos visitan el día de hoy, que tú las bendigas de una manera poderosa, que la palabra, Padre, no retorne vacía, sino que haga la obra que ya tú has determinado en la vida de cada uno de nosotros. Toma control de este servicio, Espíritu Santo. Padre, recibe la gloria, porque solo tú eres digno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eran aproximadamente las 9 de la noche, el día 8 de octubre de 1871. Unos jóvenes estaban apostando y jugando a los naipes en el establo de la señora O'Leary en una ciudad de Chicago. La señora O'Leary entró para echarlos del lugar y en su apuro uno de estos jóvenes tumbó una linterna que causó que el establo se incendiara. Algunos historiadores dicen que fue una vaca la que tiró la linterna. Pero de acuerdo, hermano, a la investigación que yo pude hacer, fue un joven que reconoce que él en su apuro tumbó la linterna. De todos modos, aunque nadie conoce la realidad, hubo un fuego en esa noche. Cuando los bomberos se llamaron a extinguir el fuego, recuerda, esto es 1871, acudieron a la dirección incorrecta. Por fin, cuando llegan al lugar de la casa de la señora O'Leary, el fuego ya estaba tan descontrolado que había incendiado los edificios contiguos. El fuego duró 2 días. Luego, hermanos, de que una lluvia lo apagara el día 10 de octubre, encontraron que 300 personas murieron. Sobre 125,000 individuos quedaron sin vivienda. Sobre 17,500 edificios habían sido destruidos. Aproximadamente 3
millas cuadradas del centro de la ciudad de Chicago estaba destruido y había un costo aproximado en pérdidas que excedía los $200 millones en el 1871. Todo por una pequeña llama de una linterna. ¿Cuán grande el fuego se enciende solamente con una llama? Es interesante, hermanos, que la historia nos revela indefinidos fuegos. Y hermanos, este no es el fuego más grande que ha habido aquí en Estados Unidos, pero fue uno de los más famosos que nosotros podemos recordar. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, hermanos, no conocía al Señor y pues me encantaba la música salsa. En la música salsa, hermano, había una canción que decía, y esto es gente que no conoce al Señor, decía: en este mundo hay una cosa muy mala. Decía: qué mala es, qué mala es, qué mala es. Decía: ¿qué cosa? La lengua. Así decía la canción. Y es interesante, hermanos, que el libro de Santiago utiliza fuego para describir nuestra lengua. Para poder entender el pasaje, hermanos, tenemos que entender lo que el versículo 1 enseña. Miré diferentes comentarios y están divididos, pero yo llegué a mi propia conclusión. Y yo creo que el versículo 1 es la clave para entender el capítulo número 3 de Santiago. Porque el capítulo 1 dice: hermanos míos, está hablándole primero a creyentes. Yo quiero que entiendan, voy a decir esto por beneficio a aquellas personas que nos visitan el día de hoy, que es una persona creyente. La palabra de Dios nos dice que nosotros todos hemos nacido en pecado. Y que nuestro pecado es lo que nos separa a nosotros y nos evita llegar a la presencia de Dios. Nuestro pecado, lo que yo he hecho, me separa a mí de Dios. Y mis obras no me pueden llevar a la presencia de Dios porque soy un pecador. El pecado me condena a una eternidad en un fuego que no puede ser apagado, que llamamos infierno, luego de un juicio a un lago de fuego. Es lo que merezco por causa de mi pecado, pero en Cristo tengo perdón de pecado. Dios se hizo hombre, vino a este mundo, vivió sin pecado y fue a una cruz a morir por mí y a morir por ti. Y cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón, mi querido amigo, la Escritura dice: tenemos perdón de pecados y el regalo de Dios que se llama vida eterna. A estas personas que han recibido a Cristo en su corazón, que han sido perdonados, que sus pecados han sido lavados por la sangre de Cristo, aquellos que han reclamado recibir a Cristo en su corazón, Santiago les está escribiendo. No le está escribiendo a aquellas personas que no han creído, le está escribiendo a las personas que sí ya han creído. Y le dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago se incluye a sí mismo en el versículo 1. Así es. Y la palabra que utiliza es la palabra maestros. Ahora, ¿por qué utiliza la palabra maestros? La palabra maestro que él utiliza aquí es la palabra que usualmente se utilizaba para los rabinos judíos o para los pastores o aquellas personas que estaban ocupando la posición de enseñanza dentro de la iglesia primitiva. Pero hermanos, si usted recuerda y usted va a Primera de Corintios, el capítulo 14, Pablo le estaba hablando a la iglesia y le dice: ¿tiene alguien salmo? ¿Tiene alguien oración? ¿Tiene alguien algo que decir? Hágalo todo decentemente y con orden. En la iglesia primitiva todavía la escritura no había sido completada. Por consiguiente había un poquito más de oportunidad de expresión dentro de la congregación. Y había personas que habían salido del judaísmo, habían creído en el Señor, se habían integrado a la iglesia local, tenían algún tipo de entendimiento de lo que la Escritura decía en el Antiguo Testamento y se levantaban a expandir el texto a la luz de lo que ya ellos conocían. Y es por eso que dice: no te hagas, muchos de ustedes, maestro. La posición de maestro
posición muy respetada. Era una posición muy añorada. Es interesante que eso es lo que él dice en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 13. Si alguno anhela obispado, si alguno está añorando, tiene el deseo de llegar a una posición de enseñanza, es algo muy bueno. Pero tiene que saber que el obispo tiene que tener estas cualidades. Y entonces él las enumera. Santiago dice: no trates de ser maestro, no trates de tú ponerte por encima de los demás, porque entiende algo: lo que ellos hacen ha de ser juzgado por Dios. Así es. Hermanos, cada palabra, cada predicación que yo hago de este púlpito, o que usted hace enseñando a los niños, o que usted hace enseñando a los adultos o a las damas, o que usted hace, hermano, enseñando o discipulando a un nuevo creyente, usted dará cuenta a Dios por ello. Amén. Gloria al Señor. Y eso es lo que está diciendo el versículo 1. Ahora es importante que entendamos, porque él está diciendo: si usted quiere ser maestro, es porque entonces, por consiguiente, el versículo 2 aclara lo que el versículo 1 está diciendo. Es que usted dice que debe de ser una persona perfecta, y no es perfecto de que somos sin pecado, yo voy a llegar a eso en un momento, sino que usted ha alcanzado un lugar de madurez espiritual. El maestro tiene que haber alcanzado madurez espiritual. Y él está diciendo: no te hagas a ti mismo maestro, no trates de elevarte a ti una posición de enseñanza, porque es venerada, porque es respetada, si todavía tú no tienes la capacidad o la madurez espiritual para ocupar tal posición. Y entonces él dice: hay dos marcas de una persona que tiene madurez espiritual, que debe tenerla si va a ser una persona que enseña. La primera que utiliza es tener dominio propio. Ahora, la marca de que tú tienes dominio propio es que sabes controlar la lengua. Es importante que entendamos esto, porque el recurso más importante que tiene cualquier maestro no son los libros, es su lengua, es su habilidad para expresar, transmitir e instruir lo que ya él ha aprendido. Y él está diciendo: si tú vas a ser un maestro, tú tienes que hacer buen uso de tu lengua. Y después te dice, número 2, si tú has de ser un maestro, si tú has de tener madurez espiritual, la marca se exhibe en cómo tú aplicas tu conocimiento. Y en el verso 13 comienza a hablar de sabiduría, que es la aplicación de lo que nosotros sabemos a nuestra vida para poder enseñarlo con el ejemplo. Hermano, yo no voy a hablar de sabiduría el día de hoy, eso lo vamos a mirar la semana que viene. Hoy solamente vamos a mirar los primeros 12 versículos de este texto. Porque entonces nos dice a nosotros que si nosotros somos maestros, tenemos que entender que hemos de dar cuenta a Dios. Es interesante. Jesucristo dijo en Mateo 12, versículos 34 al 37, dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, Jesús está hablando, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día. Así es. Porque por sus palabras será justificado, y por tus palabras serás condenado. Así es. Hermano, es serio lo que Dios está diciendo. Cuando nosotros nos paramos a decir algo y decimos: esto dice la palabra de Dios, mejor que eso sea lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted se para y usted dice: así dice Dios, mejor que esto sea lo que dice Dios. Porque si yo no soy fiel, hermanos, a entender lo que Dios está diciendo, y digo que Dios dice algo que no es lo que Él está diciendo, yo voy a dar cuenta a Dios de todo lo que yo hice y de todas las personas a que ayudé a descarriarse por causa de mi enseñanza equivocada. Así es. Hermano, es sobria y es seria la responsabilidad que Dios pone sobre aquel que enseña. Así es. ¿Me estoy explicando? Y esto yo lo estoy aplicando a mi persona, pero estoy diciendo para cada uno que es maestro, aún de los mismos. ¿Me estoy explicando? Amén. Si usted no entiende algo, hermano, no se mete en eso. No lo enseñe.
¿Me está usted explicando? ¿Está claro hasta aquí? Amén. Así que, hermanos, vamos a mirar qué es lo que Dios está diciendo. Una persona, estamos hablando entonces de la primera manifestación de una persona que va a ser maestro. Y hermanos, en ese caso todos hemos sido llamados a enseñar. Porque la Escritura nos dice en Mateo, si usted está viniendo los miércoles, 19 y 20, y pues, ¿y hacer qué? Si usted va a ser un discípulo, usted va a tener que ocupar la posición de ¿qué? De maestro. Así que aplica a cada uno de nosotros. ¿Estamos claros? No piense, aplica solamente al pastor o aplica solamente al hermano capellán que enseña o al hermano Omar cuando se para a enseñar o al maestro que está trabajando con los niños. Aplica a cada uno de nosotros si vamos a obedecer la palabra de Dios y vamos a ser de las personas discípulos del Señor. Usted va a tener que tomar la posición de enseñar a aquel que está creciendo. Quizás usted no ha tenido la madurez todavía espiritual para poder enseñar de un púlpito a la congregación. Pero uno a uno usted posiblemente va a saber más de lo que aquel que está bebito en el Señor Jesucristo. ¿Estamos claros aquí? Así que la primera marca de madurez es autocontrol. Y de esto está hablando, hermanos, y es interesante. Porque una persona que sabe controlar su lengua es una persona, número uno, que sabe dirigir, versículo 2 a la primera parte del capítulo, versículo 5. Es una persona, número 2, que sabe que evita destrucción. ¿Sabe cómo evitar destrucción? Esto lo encontramos en la segunda parte del versículo 5 al versículo 8. Y número 3, hermanos, es una persona no solamente sabe dirigir, no solamente evita destruir, sino que número 3, puede decidir. Versículo 9 al 12. Hermano, ¿cómo yo sé que yo estoy tomando decisiones correctas? ¿Cómo yo sé que yo estoy evitando destrucción en el cuerpo de Dios? ¿Y cómo yo sé que estoy dirigiendo correctamente? Hermanos, si tan solo aprendo a controlar mi lengua. Eso es lo que está diciendo el texto. Ahora vamos a mirarlo, hermanos, como la palabra de Dios lo enseña. En el versículo 2 nos dice la Escritura, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es interesante, hermano, la marca de una persona que tiene control de su persona, de una persona que está dirigiendo correctamente, es que aprende, hermanos, a tomar el camino correcto y aprende, hermanos, a controlar su lengua. Y está hablando de eso, dice, número 1, dice todos. Cuando dice todos, hermanos, nos incluye a todos. La palabra es todos nosotros. Tenemos la capacidad de ofender con nuestra lengua. Ahora, déjame citar algo. La palabra ofender, muchas veces pensamos en que yo fui y le dije ahora algo que, hermano, era ofensivo. Mi hermano, es más allá que yo solamente utilizar la palabra ofensa. Esa palabra, hermano, quiere decir todos tropezamos con la lengua. Cuando yo voy caminando, hermanos, si no tengo cuidado y me llevo a un escalón y no subo el pie, ¿qué hago? Tropiezo. Y cuando tropiezo, ¿qué pasa con mi vida, con mi cuerpo? Me tambaleo y me caigo. Hace 2 semanas atrás, hermano Roberto y hermana Yana me dijeron, pastor, venga, vamos al lago. Y fui con ellos al lago y estábamos ya listos para irnos. Cuando íbamos a salir, yo iba a ayudar a Roberto y fui a bajar un escalón como de esta altura, como de 24 pulgadas. Y cuando fui a bajar, hermano, no me percaté que ahí era que estaba la parte donde se amarran las hojas para que el bote no se vaya, y tropecé. Y me fui de cabeza, hermano. Por la gracia de Dios, yo no me rompí el hueso. Roberto dice, pastor, eso sonó durísimo. Solamente me levantó la piel de aquí. Eso fue todo, hermano. No me rompí las muñecas. Fue Dios el que lo hizo, hermano. Yo no sé cómo pasó. Pero, hermano, no solamente estaba algo, me fui de boca y era una rampa. Esa es la palabra que se utiliza para ofender. Todos tropezamos. Y la manera que tropezamos es con la lengua. Con lo que decimos. ¿Cómo lo decimos? En lo que estamos haciendo. La palabra, hermanos, implica tropezamos en algo que nos hace
hace a nosotros moralmente no rectos. Wow, pastor, ¿usted me está diciendo que hay algo inmoral en eso? Sí, hermano, la ley moral de Dios dice, no mentirás, no levantarás falso testimonio. Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. ¿Me estoy explicando, hermano? Muchas veces solamente aplicamos moral a la relación sexual. Pero hermano, es inmoral cualquiera de los 10 mandamientos que nosotros rompemos. Esa es la ley moral de Dios. Hermano, nos dice, nosotros todos tropezamos y tenemos un problema en nuestra vida, en la manera que nosotros estamos usando nuestra lengua, nuestra aprendizaje. Es interesante, uno de los comentarios que leí, Linsky, él dice, la palabra no implica una caída fatal, sino un tropiezo que nos impide el progreso diario en nuestra vida espiritual. Es decir, porque yo tropiece y me caiga, no. Míreme aquí, hermano, no me morí. Pero hubo un tropiezo, hermano. Al otro día, como fue el gimnasio, no podía hacer push-up porque no podía poner mis manos ahí en el piso. Algo me impidió por un tiempo. Y hermanos, es lo que sucede en nuestra vida. Algo nos está impidiendo. Pero es interesante, mira lo que dice, las características que utiliza para el hombre que no ofende con su boca. El hombre que tiene autocontrol, dice, es un varón perfecto. La palabra perfecto no implica sin pecado, implica que ha podido alcanzar madurez a través de su dominio propio. Nos dice que es capaz de refrenar todo el cuerpo. Hermanos, si yo puedo controlar mi lengua, yo puedo controlar mi mirada, yo puedo controlar mis oídos, yo puedo controlar mis pies, yo puedo controlar mis manos. Porque la Escritura lo que dice es que lo más difícil de controlar que el hombre tiene es la lengua. No son las manos, no son los ojos, no son los oídos, es la dichosa lengua. Y Dios nos está diciendo, hermano, que una persona que llega a ese punto de madurez tiene la capacidad de refrenar, de controlar cualquier otra área de su cuerpo. Hermano, si tú tienes dificultad controlando algunas áreas de tu cuerpo, posiblemente tienes dificultad controlando tu lengua. Pastor, no me gusta lo que me está diciendo. No lo estoy diciendo yo, no sé la palabra de Dios. No es lo que dice la palabra de Dios. Así que no te enojes conmigo. No te enojes conmigo. Tú tienes problemas con tus ojos, posiblemente tienes problemas con tu lengua. Tú tienes problemas con tus manos, posiblemente tienes problemas con tu lengua. Tú tienes problemas con los oídos, posiblemente tienes problemas con la lengua. Tú tienes problemas con tus pies, posiblemente tienes problemas con tu lengua. Y dice, hermano, que muy pocas personas son capaces de controlar la lengua. Y dice que todos, no incluye a nadie, ni el pastor ni a ninguno, tenemos que trabajar con ese problema. Ahora, hermano, es interesante porque nos dice a nosotros qué es lo que uno hace y utiliza varios ejemplos, utiliza 2 ejemplos claros, hermano, porque nos dice cómo nosotros aprendemos a dirigir y utiliza 2 ejemplos que podemos identificar. El primer ejemplo que utiliza es el del caballo y dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, ¿para qué? Para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Hermano, yo no corro caballo. A mí me da pena con el caballo, poner sobre el caballo 250 libras. Hermano, yo amo los animales. Y yo digo que el que le pone 250 libras a un caballo, hermano, no tiene concentración de la espalda del pobre animal. Amén. Ahora, hermano, si es un caballo de Budweiser que es así de los que son unos burros, hermano, eso yo no como son caballos. Esos son caballos. Esos dan 2 de uno chiquito. Yo agradezco a la maestra de mi esposa. Ella dice, usted lo llama para correr caballo y dice, ¿cuánto tú pesas? Y la gente la mira. ¿Cómo? ¿Para qué te me pregunta? Si tú pesas cierta cantidad, ella no te da caso. Ella no pone ese peso sobre los caballos de ella. No lo hace. Ella tenía un caballo grande de esos de Budweiser para entrenar gente como yo. Como tenía un poco gordito, lo vendió. Yo agradezco eso, hermano.
Yo agradezco eso. Yo fui, hermano, cuando ustedes se acuerdan que ustedes me mandaron allá a Billmore State de regalo. Mi esposa quería correr caballo, siempre le han gustado los caballos. Y cuando llamamos dijeron, ¿cuánto pesa? Porque ellos no ponen peso. A mí no me dejaba correr caballo ni mi esposa. Creo que el ring tiene 200 libras. Cuando usted se va a tirar de un paracaídas, te preguntan cuánto tú pesas. A mí no me dejan brincar de un paracaídas porque peso más de sé por qué tú no puedes. Porque, hermano, mi peso con el instructor quiere decir que vamos a estar reventados. No, ¿Me estoy explicando, hermano? Yo solo me puedo tirar, pero yo no puedo tirar porque yo no sé brincar. Tengo que tener un instructor que sepa cómo abrir y cuándo abrir, dónde aterrizar y cómo llegar. Pues nuestro peso es demasiado de mucho y no me dejarían tirarme con él. No sé si me estoy explicando. Hermano, ¿cómo se dirige el caballo? Se pone un freno sobre su lengua. El freno te va a la boca, no está sobre la lengua. Mi hermano, cuando está sobre la lengua, si lo tiran a la derecha, el caballo ¿qué hace? Se va a la derecha. Yo no sé mucho de esto, pero si lo tira a la izquierda, se va para la izquierda. Si lo anda para atrás, se para. Y si lo anda muy duro, se para en dos patas. Pero ¿saben qué, hermanos? La palabra dice, diriges todo su cuerpo. La palabra dirigir significa volteas, cambias todo el destino, la dirección que lleva el animal. Hermano, ¿por qué es importante? ¿Alguna vez usted ha visto una película donde un caballo está desbocado? Si el caballo está desbocado, ¿qué hay para usted que está sobre el caballo? ¿Un peligro de qué? De destrucción. Así que hay que ponerle, hermano. ¿Y cuándo se desbocan por lo general? Cuando no tienen el freno en la lengua. Hay veces que se desbocan con el freno, pero usted entiende lo que quiero decir. Después utiliza el ejemplo de las naves. En el tiempo del apóstol Pablo no encontrábamos los cruceros que vemos el día de hoy, que meten 3.500, 4.000 personas. Esos barcos no existían. Pero había naves suficientemente grandes como para navegar hasta Roma, de Jerusalén a Roma, como Pablo iba, y llevaba 276 pasajeros. El punto es que eran controladas con un pequeño timón. Sea un crucero del día de hoy, sea, hermanos, un barco un poco más pequeño del tiempo de Pablo, sea una lancha tan pequeña como la que tiene hermano Roberto, que cabemos ¿cuántos, hermanos? 6. Todas son controladas por un pequeño timón. Hermano, en el tiempo de Pablo, ¿qué era lo que se usaba para mover estas naves? No eran, hermanos, motores diésel que movían, ni turbinas que movían, una japa grandísima, más grande que uno. No, hermano, se levantaban unas velas. Y las velas le daban la fuerza y tiraban la fuerza ¿para qué? Para mover el barco. Para si el barco no era controlado, ¿qué pasaba? Había destrucción, que fue lo que pasó con el barco cuando Pablo iba, el naufragio, Hechos capítulo 27. No pudieron traerlo bajo control. Y hermanos, eso es lo que él está diciendo. Algo tan pequeño puede controlar la dirección de algo grande que está siendo atacado por una fuerza externa. Hermano, ¿cuántas veces nosotros somos atacados por las cosas alrededor de nosotros? Sea una persona que dijo algo mal de mí, sea, hermano, algo que yo vi que no me gustó, sea algo que alguien hizo que fue contra mi persona. ¿Y qué es lo que está diciendo, hermano? Cuando somos atacados y viene esa presión sobre nosotros, cuidado. La lengua va a controlar si hay destrucción o no hay destrucción. Es interesante, esta semana alguien puso algo que me gustó mucho en el Facebook. Decía, la lengua no tiene huesos, pero es lo suficientemente fuerte para romper un corazón. Por eso, tenga cuidado con lo que dice. Hermano, piensa si eso tiene razón o no tiene razón. Hermano, es algo pequeño, pero me compromete. Y compromete a aquellos que están a mi alrededor. Es algo pequeño, pero si yo no lo pongo en la dirección correcta, en el momento correcto, causa destrucción. ¿Estamos claros? Es que, hermano, número uno, ¿qué tiene madurez? ¿Sabe?
que tiene madurez. Número 2, hermano, evita destruir. Mira lo que dice el versículo 5, la segunda parte. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Bueno, vamos solamente a meditar esa aseveración por unos minutos. Porque es importante que entendamos lo que dice. Dice, tiene gran capacidad de destrucción. Piensa en el incendio de Chicago. ¿Cuánta destrucción? ¿De dónde, hermano? Si usted una vez ha cargado una linterna, la llama es como muy pequeñita. Pero esa pequeña llama tuvo la capacidad de ¿qué? De un gran incendio. Y lo que nos está diciendo es eso, que algo tan pequeño tiene la capacidad de un gran incendio. No hace mucho, aquí en Greenville, hace unos meses atrás, para el área donde vive el hermano Francisco, para el área de Get Clear, se quemaron 3 casas en una urbanización muy costosa. ¿Y cómo se quemaron esas casas? Yo sé porque mi jefe vivía, que era mi jefe, vivía en esa urbanización. Alguien tiró una colilla de un cerealillo. Y esa pequeña colilla, como no había llovido, estaba seco el pasto, incendió el pasto. Y el fuego inmediatamente creció y destruyó 3 viviendas. Una colilla de un cigarrillo. Ahora pensemos un momento en lo que la Escritura está diciendo acerca de la lengua. Mira el versículo 6. Dice, la lengua es, o sea, 4 características. Dice, número 1 es un fuego. La palabra en lo que está diciendo, hermano, es un fuego, hermano. Todo el mundo, ¿quién aquí no sabe lo que es fuego? Todos sabemos lo que es fuego, ¿verdad que sí? Sí. Pero hay algo interesante acerca del fuego. La propiedad que tiene el fuego es que el fuego se autopropaga a sí mismo. El fuego, hermano, no necesita sino leña o un material que se pueda consumir, que inmediatamente ¿qué hace? Sigue consumiendo, sigue buscando y sigue quemando y sigue destruyendo. Cuando nosotros construimos este edificio, nos hicieron hacer 3 divisiones para controlar fuego. El sheetrock tiene que tener cierta cantidad, cierto espesor. Los que trabajan en construcción entienden lo que estoy diciendo. Los lugares de salida, que son los pasillos, tienen otro tipo de rail. Y tuvimos que usar lo que llaman elevator shaft, que es un sheetrock que tenía 1 pulgada de espesor. ¿Por qué, pastor? Y se hacen eso para que el fuego no suba, si hubiera un fuego, a comenzar a quemar los troces que caigan adentro para dar tiempo a que la gente salga del edificio. Así es. Hermanos, ¿por qué? Porque él comienza a ¿qué? A propagarse a sí mismo. Comienza a consumir, y hermano, no se apaga. Así es la lengua. Usted le dice un chisme a otro hermano, algo que revela un pequeño comentario, y ese comentario, él se lo dice a otra persona, que se lo dice a otra persona, y cuando usted mira qué ha hecho, se ha propagado y ya no es una pequeña llama, es un fuego, un incendio lo que existe. Hermanos, nos alimentamos de lo que escuchamos. Ay, déjame contarte, no, pero es que no fue así que me lo contaron, déjame decirte cómo fue. Y inmediatamente comenzamos a exagerar lo que nos dijeron y comenzamos, hermano, a consumir. ¿Usted entiende lo que yo te quería decir? Así es. Eso es lo que le quiero decir. Es un fuego. Algo que se autopropaga, que él mismo consume, que él mismo se multiplica. Dice, es un mundo de maldad. La palabra mundo, ahí es la palabra, hermano, el sistema que nosotros usamos. Pero es interesante, hermano, que cuando habla de maldad, está diciendo es el sistema que utiliza Satanás para controlar las cosas que deben ser buenas. ¿Usted sabe cómo Satanás nos usa a nosotros? ¿Alguien sabe? ¿Me puede decir cómo? Con la lengua. Con la lengua. Hermano, si yo veo algo que está mal, ¿qué me dice la Escritura que yo haga? Que yo vaya donde esa persona como. Él y yo con quién? Solos. Solos. Nadie más necesita saber nada. Porque tan pronto yo abro la boca, ya no es un secreto.
Y esa persona abre la boca y ya lo saben 4. Y eso a otra persona se le escapa un comentario correcto y ya lo saben 5. Cuando usted mira, hermano, algo que se pudo resolver inmediatamente, calladamente, todo el mundo lo sabe. Y es un chisme lo que hay. Y no lo saben cómo fue. Cambiaron todas las cosas. Y dice, es un mundo de maldad. Pero dice algo más. Nos dice algo más, hermano. Dice que contamina todo el cuerpo. Hermano, ¿usted alguna vez ha ido a algún lugar donde ha habido un incendio y usted saca un vestido y usted lo echa a lavar y lo manda a la lavandería? El vestido llegó, ¿a qué huele el vestido? El olor del humo de un incendio no desaparece por más que lo lavemos. Cuando usted cree en fuego con la lengua, esa duda no desaparece jamás. Esa mancha no desaparece jamás. Por más que nosotros tratemos de darle ese abrazo. Y dice algo más. Dice que está inflamada por la creación, que ella misma es inflamada por el cielo. Es interesante esa aseveración. Porque dice, hermano, que esto nace del mismo infierno. La palabra infierno es la palabra Gehenna. Ahora, Gehenna, que es la palabra que utiliza también el Señor en Marcos para utilizar o describir el infierno. Si ustedes recuerdan, dice el infierno, donde el fuego, el gusano de ellos nunca perece y el fuego nunca se apaga, viene de esa palabra. Era una palabra hebrea que se tradujo también al griego, se movió al griego, y es la palabra, hermanos, que significaba el valle de Hinnom. Ahora, el valle de Hinnom era un valle que estaba al suroeste de Jerusalén. En él los cananitas, y aquellos israelitas que habían apostatado, que habían abandonado el respeto a Dios, sacrificaban en fuego sus hijos al dios de ellos, que se llamaba Moloch. ¿Te has escuchado cuando el Señor dice, no sacrifiques tus hijos en el fuego a Moloch? Era en el lugar donde sacrificaban los hijos a Moloch. Era tan malo aquel valle y había sido tan corrupto que no se podía utilizar para nada más. Así que comenzaron a utilizarlo luego de que el rey Josías, en el segundo libro de Reyes, el capítulo 23, sancionó, eliminó por completo los sacrificios vivos a Moloch. Comenzaron a utilizarlo para tirar la basura, lo que no servía, la inmundicia de Jerusalén la comenzaron a tirar en ese valle. Cuando usted tira basura, ¿qué crea? Gusanos. Pero ¿cómo usted consume la basura? Con fuego. Continuamente había fuego quemando los desperdicios, la basura, la inmundicia de Jerusalén, y estaba continuamente lleno de gusanos. Jesucristo utilizó esta analogía, y en el Antiguo Testamento se utilizaba esta analogía, Gehenna, el valle de Hinnom, para describir el infierno, donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. Es la manera que él está describiendo, y dice, eso es lo que dice. Lo que está diciendo, hermano, es que nunca se apaga el fuego que comprende la lengua. Siempre hay inmundicia, siempre hay podredumbre, siempre hay basura. Así que, hermano, cuando nosotros abrimos la lengua, estamos destruyendo, estamos tirando basura, estamos, hermano, tirando inmundicia. Estamos creando, hermano, gusanos, y ahí hay un fuego, hermano, que nunca se va a apagar. Y dice, aquel que sabe controlar su lengua es una persona que evita destrucción. Evita la destrucción de otra persona. Evita la destrucción de una iglesia. Evita la destrucción de un individuo. Evita la destrucción de una pareja. Evita la destrucción de un creyente. Evita, hermano, que otra persona pierda la oportunidad de ir a la presencia de Cristo por el testimonio que tú levantaste de una persona que estaba sirviendo a Dios. Me estoy explicando, hermano. Así que, número 1,
La primera marca, autocontrol. ¿Qué controlamos? La lengua. ¿Por qué la tenemos que controlar? Porque si la controlamos estamos aprendiendo a dar dirección, a tomar la dirección correcta. Como el caballo, como el barco. Aunque venga la fuerza externa, seguimos enfocados en lo que es correcto, haciendo lo que Dios pide. ¿Qué hace? Evitar la destrucción. ¿Por qué? Porque, hermano, el fuego nunca se va a apagar, el gusano nunca se va a morir. Y vamos a destruir mucho bien por causa de la lengua. Pero después utiliza algo más. Y nos dice a nosotros, nos dice algo más. Y yo estaba brincando, cuando dice el versículo, dice que la naturaleza de las bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, lleno de veneno mortal. Hermanos, nos dice a nosotros que podemos domar. Domar quiere decir poner bajo control. Y hermano, es interesante que el hombre puede poner bajo control hasta los leones. Usted va, hermanos, a mí me gusta ir a SeaWorld, y usted ve, hermanos, las ballenas asesinas, las orcas, y usted las ve bajo control ahí, y parece que, qué bien se pone. Digo, algunas que han hecho travesuras, ¿verdad? Y han matado gente, han matado entrenadores. Pero, hermanos, de alguna manera, como quieran, pueden tomarlas. Pero nos dice algo, dice, aunque tú dones las bestias, y no estamos hablando de un perrito, que es lo que llamamos animales domésticos. Estamos hablando de fieras, de un león. Yo no me meto ni con el entrenador al lado, a veces yo ahí nunca jugué por leones, aunque lo hice con mi esposa, no sé por qué. Nos fuimos allá a un sitio de tigres, hermano, y cuando miramos para atrás, tenían detrás de nosotros lo que llaman un liger. ¿Cómo era? Un liger. Un liger, hermano, que es la mezcla de un león con un tigre. Y pesaba, hermano, no estoy bromeando, era como así de grande. Y pesaba más de casi 1000 libras. ¿Cuánto medían? 12 pies de altura tenía. Y nosotros miramos y estaba atrás de nosotros, hermano, que como una cadenita matándolo como si fuera un perrito. Hermano, yo creo que si aquel animal decía morder, hermano, ninguno de nosotros hubiera salido con vida. Pero, hermano, bueno, nosotros nos fuimos y pasamos allá porque a mi esposa le gusta el mar y a mí también, así que nos metimos a ver por los tigres. Pero, una experiencia única. Pero, hermano, regresando al mensaje, nos dice, aunque lo vamos a domar, nadie puede aprender a controlar completamente. Piensa, hermano, cuántas veces tú has fallado. Voy a decirte más, hermano, es interesante. Cuando tú no quieres que alguien esté libre, ¿qué usted hace? ¿Qué hace la ley cuando alguien hace algo malo y no quiere que esté libre? ¿Lo mete dónde? En la cárcel, ¿verdad que sí? ¿Y qué tiene la cárcel por fuera? Barrote, ¿verdad que sí? Dios le puso mucho barrote a la cárcel. Le puso muchos dientes. Y aún así, hermano, le atacamos. Usted entiende, ¿verdad que sí? La puso en una cárcel. Pero, hermano, de alguna manera sabe cómo escaparse. No podemos tomar la lengua. No la podemos tomar. Y dice que está llena de veneno mortal. Es interesante porque la palabra veneno mortal está haciendo la referencia a una serpiente. La serpiente tiene ese veneno cuando hace que te muerde. ¿Y qué es lo que la serpiente siempre hace? Usted la ha visto ya con la lengua, moviendo la lengua. Y lo que está diciendo es, nosotros somos como una serpiente. La lengua es como la lengua de una serpiente. Ahora, ¿con quién siempre se ilustra, se identifica la serpiente en la Escritura? Con Satanás. Hermano, es el instrumento que Satanás más usa. Si el control aprende a controlar, se dirige, aprende a dirigir, a tomar la dirección correcta. Si la puedo aprender a controlar, voy a evitar destruir. Lo dice el número 3. Voy a aprender a decidir, a tomar la decisión correcta. Y nos dice los versículos 9 al 12, y son bien sencillos de mirar. Son los más sencillos de todos. Nos dice, hermano, y utiliza varias analogías para ayudarnos a entender. Y son preguntas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta que no me necesita una respuesta. Y nos dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Nos dice el número 1, los usos que le damos es que bendecimos a Dios. Cuando dice bendecir es hablar bien, exaltar. Y utiliza la palabra Dios y Padre. Dios refiriéndose al poder, a la autoridad, a
a la soberanía, aquel que está en control de todas las cosas. Bendecimos a Dios porque está en control, porque es el gobernador, porque es soberano, porque Él tiene la autoridad del poder supremo. Pero dice, y Padre. Cuando dice la palabra Padre, estamos mirando la misericordia y el amor de Dios. Aquel que ha tenido amor y misericordia para nosotros. Oh, hablamos bien de Dios, qué amoroso para conmigo, qué bueno para conmigo, qué bueno que Él tiene el poder para resolver este asunto y para resolver esta situación. Oh Dios, yo te bendigo y te alabo. Pero dice, con ella maldigo. Ahora, maldecir, hermano, no es decirle a Jorge una palabra, eso es, a Jorge, una palabra mala, una palabra que sea ofensiva para con él. Esa palabra lo que significa es, yo maquino lo que le voy a decir para el hijo. Yo lo que le digo es una maldición, estoy deseando que le pase lo más malo que le pueda pasar. Ojalá te caiga un rayo. ¿Te he escuchado esa oración? O lo mandamos al lugar de condenación. O le deseamos que cuando salga se le reviente una bomba y tenga un accidente. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Esta es la palabra, va a decir, estamos sacando la maldad, la inmundicia, la podredumbre que hay dentro de los hombres, en la manera que maldecimos a los hombres, que son hechos conforme a la imagen de Dios. Seres racionales, seres que tienen la capacidad para decidir, seres, hermanos, que saben, hermanos, tener moralidad, o que deberían saber tener moral. Pueden decidir tener moral. Más interesante, pero después utiliza las dos analogías. Una fuente hecha por una verdura, agua dulce y amarga. La palabra amarga, cuando estaban en el desierto encontraban un manantial. Y cuando iban al manantial, si ustedes recuerdan, hermanos, en la escritura, creo que fue Elías o fue Eliseo, que dice, las aguas estaban muy amargas. ¿Recuerdan? Y dice que él tiró, no recuerdo qué fue lo que tiró, un palo. Y dice la escritura que cuando cortó el agua, las aguas amargas se hicieron ¿qué? Dulces. Lo que quería decir es, hermanos, que eran aguas que hacían daño. Eran aguas, hermanos, que estaban contaminadas y que ustedes, hermanos, eran malas. Recordemos, hermano, y está haciendo alusión al mar salado. ¿Qué fue lo que llovió sobre Sodoma y Gomorra? Azufre y fuego. Hermano, si usted va al mar muerto, yo tuve la oportunidad y el privilegio de que el año, ¿qué año fue que yo fui, hermano? El 97. Ok, mi esposa, claro, pero ese señor, ella es muy calendario, se acuerda de todo. Pero en el 97 tuve la oportunidad de ir a Israel. Y hermanos, es tan densa el agua que la famosa foto es que usted se tira hacia atrás con un periódico y usted no se hunde. Nadie se puede hundir. Y usted dice, yo nunca he flotado. Vaya al mar muerto, hermano, usted no se hunde. Pero usted no puede estar ahí, es tan fuerte el azufre que hay ahí y la sal que tiene, que después de usted estar 5 minutos, usted tiene que salir corriendo del agua y bañarse con agua limpia continuamente. Hay duchas, hay 20.000 duchas abiertas continuamente tirando agua, porque usted tiene que salir y te dicen no metas la cabeza, porque te puede hacer daño a los ojos. Hermano, eso es, y dice, ¿podrías tú tomar el agua del mar muerto? No. Tú quieres un agua que sea buena para tu salud, un agua dulce. Hermano, eso es lo que está diciendo. Si tú encontrabas una fuente, un manantial en el desierto, no encontrabas que de momento te diera agua buena y de momento echara agua mala. O que inmediatamente a la misma vez saliera el agua dividida. Dice, o es dulce o es mala. Pero nosotros lo que hacemos es decir, oh Dios, te amamos. Pero bueno, ¿usted entiende? Está diciendo, eso no puede ser así. Y dice, ¿pueden la higuera producir aceitunas? ¿O la vid producir higos? Cada cual da el fruto conforme a qué? A su género, a lo que tiene. Y dice, el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno da buenos frutos.
Y nos está diciendo, hermano, que nosotros tenemos que dar fruto conforme a nuestro género. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que dar fruto ¿de qué? De justicia, fruto de labios, fruto que alabe a Dios, fruto que edifique. Amén. Pues entonces, hermano, si yo no puedo controlar la lengua, una de dos cosas: o no soy del Señor, o todavía no he alcanzado madurez en mi vida espiritual. Y ninguna de las dos cosas glorifica a Dios. Pero queremos ser maestros. Queremos tener lugar de enseñanza. Sí, hermanos, yo tengo ese lugar y después maligno voy a arrastrar detrás de mí mucha gente. Así es. Mi ejemplo nos está ayudando a otros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos el día de hoy. Amén. Eso es lo que quiere que nosotros aprendamos el día de hoy. Aprender a controlar. Pero hermano, es algo que no podemos hacer con nosotros. Es interesante, la Escritura dice que la templanza, el dominio propio, son virtudes. Si usted va al segundo libro de Pedro, el capítulo 1 dice: añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Dominio propio. Tenemos son virtudes que hay que aprender a desarrollar, pero para desarrollarlas necesitamos estar caminando juntos, dejando que Dios ponga esta virtud en nuestra vida. De hecho, templanza, mansedumbre son manifestaciones del fruto del Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Necesito dejar que Dios sobre mi vida, para que mi boca no envíe agua amarga y agua dulce, para que el limón se mantenga enfocado en glorificar a Dios en mi vida, para evitar destrucción de otra persona que yo no pude alabar. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Y si hemos pecado, a pedir perdón a Dios, a pedir perdón a la persona que hemos faltado y a poner nuestra lengua en altar. Hermanos, creen, alguien le dijo al pastor, una hermana le dijo: pastor, tengo un problema con la lengua. Y él le dijo: yo no sé si lleva al altar, y dice que el altar no es suficientemente grande. Yo espero que nuestra altar sea suficientemente grande para nosotros poner nuestra lengua en el altar. Si tú has pecado, hermano, ponlo en el Señor, entrégalo al Señor para que Dios haga en tu vida lo que solo puede hacer. Padre, yo te pido que bendiga la palabra. Ayúdanos, Señor, a vivirla, a practicarla. Padre celestial, ayúdanos, Señor. Padre, todos nos faltamos, todos hemos ofendido. Ayúdanos. Glorifícate en la invitación. En el nombre de Jesús.